Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar 2 de Samuel capítulo 10, derrotas de amonitas y sirias. Para ello vamos a orar. Eterno y bondadoso Dios, estamos agradecidos contigo porque nos regalas un día más de vida y te agradecemos la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Esperamos la presencia del Santo Espíritu en este estudio para que podamos sacar lecciones importantes para nuestra vida. Gracias por escucharnos y otorgarnos tu bendición. Lo pedimos en Jesús. Amén. David había demostrado que era un hombre que recibía la bondad de Dios. Era protegido por el Eterno y su reinado prosperaba bajo la dirección del Señor. Esto ganaba el favor del pueblo al adoptar como su propio hijo a Mefiboset y otorgarle el privilegio de administrar lo que era de su padre, mostró generosidad y bondad. Pero David era un hombre valiente y un guerrero eficiente. Consolidó el reino de Israel y de eso se trata nuestro estudio de hoy. La primera sección son los versículos 1 al 5. Es la humillación que sufren los embajadores de David. Leamos los versículos 1 al 3. Después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en su lugar su hijo Hanún. Dijo David: yo tendré misericordia de Hanún, hijo de Naas, como su padre la tuvo conmigo. Y envió David a sus siervos para que lo consolaran por su padre. Pero cuando los siervos de David llegaron a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún, su señor: ¿crees acaso que para honrar a tu padre David te ha enviado mensajeros a que te consuelen? ¿No te ha enviado David sus siervos para reconocer la ciudad, inspeccionarla y destruirla? Esta narración tiene varios elementos. Naas era rey de los amonitas y es el primero que enfrentó Saúl. Entonces es el que vino a humillar a los de Jabes de Galaad, que les dijo que se sometieran quitándose el ojo derecho. Pero Saúl lo enfrentó y lo derrotó. Naas no era amigo de David, pero al parecer en algún momento cuando David huía de Saúl, el rey fue generoso con David, no porque tuvieran simpatía, sino que deseaba favorecer al que se consideraba enemigo de Saúl. David, por su parte, conociendo cómo eran los amonitas, agradeció el hecho que en momentos de necesidad le ayudarían. Así que tan pronto muere Naas, envió mensajeros y embajadores para presentar las condolencias y para reafirmar ese pacto de buena voluntad entre ambas naciones. Pero Hanún, hijo de Naas, fue mal aconsejado. Sus consejeros sembraron dudas sobre la intención que tenía David. Le dijeron que David simplemente había enviado a esos embajadores no para presentar un saludo especial, sino para reconocer la tierra e invadirla. Se levantaron falsas acusaciones que tenían como propósito crear dificultades. En ese entonces los embajadores eran una especie de representantes del rey, de sus intenciones de buena voluntad. Debían ser recibidos con cortesía y debían respetarles debido a que representaban a una nación. Elena de White aclara lo siguiente sobre este incidente: pero su acto de cortesía, el de David, fue mal interpretado. Los amonitas aborrecían al verdadero Dios y eran acervos enemigos de Israel. La aparente bondad de Naas para con David había sido motivada enteramente por la hostilidad hacia Saúl, rey de Israel. Los consejeros de Hanún torcieron el significado del mensaje de David. Libro Patriarcas y Profetas, página 771. Malos consejos pueden llevar a equivocados procederes que terminarán muy mal. Así que los embajadores de David fueron escarnecidos, versículos 4 y 5.
Entonces Hanún tomó a los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió gente a su encuentro, porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó a decir: quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba, y entonces volved. Era común en el oriente el uso de mantos largos. Cortar la mitad de estas vestimentas exteriores, exponiendo así la vergüenza y el ridículo al que la llevaba, era un insulto tan grande como el raparles la barba. El ultraje de los embajadores era un insulto para la nación que representaban. Un insulto tal no podía ser tomado con liviandad por los israelitas. Es un principio universal, internacional, que se debe respetar a las personas que vienen como embajadoras a otra nación. Al someter a semejantes oprobios a los emisarios de David, los amonitas descaradamente provocaron una guerra. Al parecer, el creciente poder de David había traído incomodidad a los amonitas, pero ahora estaban prácticamente declarando la guerra a quien no les había hecho ninguna provocación. Elena de White hace un comentario interesante al respecto. Cuando Satanás domina las mentes humanas, las incita a la envidia y las sospechas para que interpreten mal las mejores intenciones. Escuchando a sus consejeros, Hanún consideró a los mensajeros de David como espías y los abrumó de desprecios e insultos. A los amonitas se les permitió ejecutar sin restricción los malos designios de su corazón para que su verdadero carácter fuese revelado a David. Dios no quería que Israel se coligara con ese pueblo pagano y pérfido. Libro Patriarcas y Profetas, página 772. Al verse avergonzados por este insulto, los hombres de David recibieron la orden de permanecer en Jericó hasta que les naciera la barba. La barba era considerada como un signo de dignidad. Una ciudad cercana al río Jordán, que probablemente se edificó en nombre de Jericó, que había sido destruida por Josué. La segunda sección de este capítulo describe la batalla entre David y los hombres de Amón, versículos 6 al 12. Leamos el versículo 6. Viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, mandaron a tomar a sueldo 20,000 hombres de a pie entre los sirios de Bet-Rehob y los sirios de Soba, 1,000 hombres del rey Maaca y 12,000 hombres de Istop. Cuando los amonitas reflexionaron sobre lo que habían hecho, se dieron cuenta que esta acción lo que había provocado era la ira de David. Entonces pensaron que se declararía la guerra. Se sintieron que solos no podían combatir a Israel, así que buscaron mercenarios que pelearan contra Israel. En el pasaje paralelo de esta narración, se nos dice que Hanún pagó una gruesa suma de dinero para armar un ejército contra David. Leamos Primero de Crónicas, capítulo 19, el verso 6. Primero de Crónicas 19, 6. Al ver los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, Hanún y los hijos de Amón enviaron 1,000 talentos de plata para tomar a sueldo carros y gente de a caballo de Mesopotamia, de Siria, de Maaca y de Soba. Con eso reunieron un tremendo ejército. Los 12,000 mercenarios de Tob, los 20,000 de Bet-Rehob y Soba hacen un total de 32,000 hombres. También tenían entre ellos hombres a caballo, carros de guerra y la infantería. Inmediatamente viene la reacción de David. Leamos el versículo 7. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Los amonitas habían reunido un tremendo ejército con el que pretendían aplastar a David, y David oye estas noticias que le llegan por todos lados. No esperó a que los amonitas llegaran a Israel, sino que inmediatamente envió a Joab con todo su ejército para hacerle frente a los invasores. Entonces los amonitas le tienden una especie de emboscada a los israelitas, pero los israelitas reaccionan. Leamos los versículos 8 al 12. Los hijos de Amón salieron y se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta, pero los sirios de Soba, de Rehob, de Itzbot y de Maaca tomaron posiciones aparte en el campo.
Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y desde la retaguardia, seleccionó a lo mejor de los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en manos de su hermano Abisai y lo alineó frente a los amonitas. Y dijo: si los sirios pueden más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pueden más que tú, yo te daré ayuda. Ten fortaleza y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Que Jehová haga lo que bien le parezca. Hay varios elementos que debemos considerar. Los amonitas se replegaron en el frente de batalla y la caballería estaba en un terreno más abierto para la batalla. Pero los aliados de los amonitas se hicieron en la parte sur, de tal manera que no importaba cómo atacara a Israel, sería atacado también en la retaguardia. Así que decide dividir el ejército. Le dice a su hermano Abisai que él fuera hacia el frente y él en el sur o la retaguardia. De esta manera lucharán cerca el uno del otro. El que fuera dominado venía el otro a ayudarle. Y entonces le dice a Joab, a su hermano: ten fortaleza, esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, que Jehová haga lo que bien le parezca. Esta era una batalla que requería valor. Estaba en juego la existencia del reino de Israel. Un decidido y poderoso enemigo estaba en orden de batalla contra ellos. Joab demostró gran osadía al colocar a sus hombres entre los dos ejércitos de sus enemigos, donde podía ser rodeado fácilmente, y entonces se prendió dos ataques simultáneos. Entonces invoca a Dios, porque Israel era el pueblo de Dios, era la tierra en que Dios había prometido a Israel, así que esta era una batalla del Señor. En la última sección de este capítulo, que va desde los versículos 13 al 19, se describe la derrota de los arameos. La primera parte de la batalla son los versículos 13 y 14. Se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, pero ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos ante Abisai y se refugiaron en la ciudad, mientras Joab dejó de luchar contra los hijos de Amón y volvió a Jerusalén. El valor de los soldados israelitas comandados por Joab hicieron que los sirios huyeran de la batalla, y con ellos también los amonitas. Y entonces se refugiaron en la ciudad de Rabá. Pero Joab, al parecer, se dio cuenta que no era el momento oportuno para un largo asedio a esta ciudad para tomarla. Sin embargo, los sirios no se dieron por derrotados y reunieron un gran ejército aún mayor para contraatacar a Israel y derrotar al rey David. Leamos los versículos 15 al 18. Pero los sirios, al ver que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Hadad-ezer mandó a buscar a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales llegaron a Elam, comandados por Sobac, general del ejército de Hadad-ezer. Cuando le fue dado aviso, David reunió a todo Israel, pasó el Jordán y llegó a Elam. Los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Pero los sirios huyeron delante de Israel, y David les mató a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. El rey sirio estaba molesto por la derrota que había sufrido sus tropas y entonces prosiguió la lucha por su propia cuenta. Antes los sirios habían entrado en conflicto tan solo como mercenarios, pero ahora resolvieron luchar para recuperar su prestigio perdido. La influencia de Hadad-ezer se extendía más allá del Éufrates, dentro del territorio que posteriormente fue asirio sin ninguna duda, y de allí consiguió fuerzas adicionales para reforzarse contra Israel. Entonces David enfrentó la crisis más grave de su reinado y reunió todas sus tropas, y entonces ahora él mismo saldría al campo de batalla a comandar las fuerzas de Israel. La presencia del rey, el héroe del pasado, ahora estaba con ellos. Sabían que el Señor prosperaba su camino, así que los hombres le siguieron a David y derrotaron el ejército sirio, matando a más de 40,000 enemigos, dando de baja a este gran ejército. Fue un ejército sirio derrotado. Sufrieron una derrota
tremenda, aplastante, de la cual no se recobraron los enemigos de David durante el resto de su reinado, ni durante el reinado de Salomón. David venció con el poder de Dios. El resultado final, versículo 19. Cuando todos los reyes que ayudaban a Hadad-Edezer vieron cómo habían caído derrotados ante Israel, hicieron las paces con Israel y les quedaron sometidos. De ahí en adelante los sirios temieron seguir ayudando a los hijos de Amón. La derrota que sufrieron por manos de David fue tan aplastante que los sirios hicieron las paces con Israel y se dedicaron a pagar tributo. Los países que se habían alineado contra Israel habían sido derribados y los esfuerzos por aplastar a David tan solo sirvieron para aumentar su poder y prestigio. No puede prosperar ninguna arma dirigida contra Dios o contra su pueblo. Puede haber periodos de pruebas y dificultades, pero la causa de Dios surgirá victoriosa de cada uno. David tuvo éxito porque confió en un poder superior al humano. Por eso los sirios ya no quisieron ayudar más a Amón. No iban a seguir en guerra contra una nación que estaba bajo un poder muy superior al de sus dioses. Los sirios descubrieron que al esforzarse para ayudar a Amón contra Israel, estaban empeñados en una lucha sin esperanza, pues batallaban contra Dios. Apreciados amigos y hermanos, en las más grandes crisis que podamos enfrentar se evidencia más claramente el poder y el amor de Dios por nosotros. En el momento en que los hombres nos damos cuenta de que no podemos hacer nada, que la derrota es segura, es cuando el poder de Dios se hace evidente y nos damos cuenta que solo bajo su amparo es que estamos seguros. Hoy, como David, debemos refugiarnos en el Señor. Querido amigo, no eches suerte solo. Deja que el Señor pelee las batallas por ti. Solo así encontrarás verdadera paz. Que el Señor te bendiga. Es mi oración por ti. Amén.